por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Bendiciones para todos en esta tarde tan bella que hizo el Señor para cada uno de nosotros. Estamos aquí en Radio Costa Rica, transmitiendo con excelencia, con talento, con tecnología, bendiciendo tu vida. Gracias a Dios, en el Monte de la Gracia, nuestro programa, donde siempre vamos a estar orando por ti, siempre y cuando nos envíes tus peticiones. También estamos en el 930 ampliación modulada, en el canal de YouTube y en la página de Radio Costa Rica y en la aplicación. Hoy bendecimos a don Andy Torres, dándole muchas gracias por su ayuda, don Andy, y también a Jonathan, muchísimas gracias por la ayuda que siempre él nos da para que este programa salga con mucha excelencia. Hoy tengo dos invitadas muy preciosas, muy hermosas, llenas del Señor, con mucho que compartirles a ustedes hoy. Así que les voy a pedir a ellas que ellas se presenten. Buenas noches, tarde, noche. Para mí es un privilegio muy grande estar aquí. Hace 2 años no sabía si iba a estar en esta tierra, pero más adelante ya les ampliaremos la causa del por qué yo estoy aquí. Muchas gracias, Inesita, por invitarnos. Como les digo, es un privilegio muy grande de parte del Eterno y de Inesita que yo esté aquí. Gracias a Dios. Buenas tardes, estimados señores, señoras, público en general. Gracias, doña Inés, por invitarnos en esta tarde y que sea una tarde muy amena. Sí, qué lindo. Jamie es hija de María y es abogada, ¿verdad? Sí, licenciada en Derecho, especialidad notarial registrada. Sí, bueno, qué lindo, ¿verdad? ¿Y usted cómo se siente? Muy contenta que su hija sea una profesional. Es un testimonio muy grande, y necesitas otro. Ese es otro que Dios, a veces le damos gracias a Dios después de haber recibido una sanidad o algo, pero Dios es Dios de procesos y no de sucesos. Entonces ella todavía está en el eterno, en el reino, ya ella es sana. Sí, pero a pesar de todas las situaciones que se dieron con ella, en el momento en que ella le vino sus problemas de salud, fue en el momento en que empezó a estudiar y ha llegado hasta a ser notaria. Gloria a pesar de todas las circunstancias. Bueno, gracias al Señor. Gloria a Dios. Me siento muy orgullosa de eso, claro, y gloria a Dios. Así que todo esto es para que tu fe sea afirmada hoy. Estos testimonios de María y de su hija es para que tu fe sea grande, para que tu fe crezca, para que hoy reciba la paz del Señor también. Y vamos a orar. Si no has enviado tu petición, puedes enviarla en cualquier momento. Ya sabes que siempre vamos a orar por ti. Dentro del programa o cuando el programa haya terminado, siempre estamos orando por ti. Padre, en esta hora te damos gracias, Diosito precioso, bendecimos este día, bendecimos este programa, Señor, en esta tarde maravillosa que tú has hecho, Dios poderoso, cada persona que nos está sintonizando, Padre, creemos que hoy recibe la paz tuya, que hoy recibe tu fortaleza, que hoy recibe, Señor, una palabra de ánimo y de fe para seguir adelante, Señor, confiando de que nuestra vida está escondida en Cristo, que nuestra vida está escondida en Dios
y que tú, Señor, encaminas para bien todas áreas, las cosas que ocurran en nuestra vida son para bien, y que en tienes para abundancia, nosotros en pensamientos de bien en y no de mal, abundancia, pensamientos de paz y no de mal, porque tú eres un Dios de bendición, tú eres un Dios bueno, nos creaste para cosas grandes, nos creaste para bendecirnos y para que fuéramos vasos de honra y de gloria para tu casa. Padre, ponemos cada petición de cada persona que la ha enviado, desde ya declaramos que hay una respuesta para cada una de esas personas, Señor. Hay una respuesta ahí esperando para que sea recibida por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adulto mayor, aún cada niño, Señor amado, cada persona que nos oiga por la radio o que nos vea por el Facebook, por la página, Padre, en cualquier país donde nos esté viendo, donde esté llegando esta señal, Padre Santo, sabemos que tú, oh Dios, vas a bendecir a todas estas personas, porque han abierto su corazón para recibir de ti y han creído en tu palabra, Señor, han abierto, Señor, el corazón para estar contigo, para seguir tus caminos, Dios. Hoy te adoramos, Padre. Hoy te bendecimos, Papito bueno. Te invitamos a este lugar, Espíritu Santo, para que seas tú tomando el control de todo lo que hablemos, de todo lo que oremos y de cada detalle de este programa, Señor. Gracias, Papito Santo. En tu nombre, amén. Y hoy, bueno, queremos hablar acerca de la importancia de poder confiar en Dios a pesar de todo, aunque a veces veamos las cosas tal vez oscuras o veamos la situación muy grande, pero nuestra confianza debe estar siempre en Dios, porque sabemos que Él tiene un plan y un diseño para cada uno de nosotros, pero tenemos que estar determinados para llegar hasta la meta. Que nada nos pueda detener de aquel diseño, de aquel propósito, de aquello para lo cual fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Vamos a llegar a la meta con la ayuda de Dios. Así que hoy vamos a empezar el tema. Voy a pedirle a Jonathan que por favor nos ponga el primer versículo que trajimos ahí para poder compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es nuestro alimento. Dios nos sustenta a través de su palabra. Dios nos fortalece a través de sus promesas. Dios llena nuestro corazón y nuestro espíritu. Nuestra mente es alimentada por la palabra del Señor. Así que hoy, cada versículo que compartamos, cada cosa que hablemos, creemos que te va a bendecir, creemos que te va a fortalecer, creemos que te va a hacer avanzar hacia la meta que el Señor trazó para ti. Te va a hacer avanzar y llegar hasta el diseño que Dios preparó desde antes de que tú nacieras. Porque aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí Dios había profetizado. Ahí Dios nos había cantado y nos había dicho, tú serás profesional, tú serás un vaso de honra, tú estarás en lugares de eminencia, tú serás una gran persona que me servirá, que hablará mi palabra, tú serás bendición, tú ayudarás a otras personas, estarás lejos de la opresión, estarás lejos del temor. La sanidad vendrá sobre ti. Son muchas palabras que Dios habló y el Espíritu Santo puede hacer posible que Él nos recuerde esas palabras que Dios nos habló en el vientre. Pero necesitamos estar en intimidad con Él. Así que vamos a leer el primer versículo. Voy a pedirle a Jonathan que me ponga el primer versículo en la pantalla para poder... No sale. Para poder seguir hablando de la palabra. Bueno, mientras Jonathan nos pone los versículos, ¿qué podemos decirle, hermana María,
a las personas que nos oyen Bueno, acerca de confiar en Dios? como dice la palabra, ¿verdad? Estemos atentos. Nuestro oído tiene que estar atento a escuchar la voz de Dios y no voces extrañas. Porque muchas veces nosotros vivimos atribulados, pero es porque no escuchamos lo que Dios quiere en realidad. Lo que Dios quiere que escuchemos es la voz de Él. Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros estamos más atentos a la voz de cualquier persona, menos a la de Dios. No le damos importancia. Nosotros tenemos, como dice la palabra, un Dios de boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Entonces nosotros, como hijos de Dios, como hijos del reino, tenemos que aterrizar y buscar. Entonces, cuando viene la prueba, es muy fácil sentarse, llorar, quejarse y hacer cosas que a Dios no le agradan. Hay que aceptar los sufrimientos con amor. Con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Porque toda prueba viene de Él. La prueba está en Dios. No, yo siempre digo, no hay victoria si no hay procesos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo sacó y el pueblo tuvo que pasar un proceso. Nosotros no nos podemos brincar los procesos, porque los procesos nos forman, nos maduran, nos orientan, nos enseñan, nos educan. Y es ahí donde Dios saca lo mejor de nosotros. Es ahí donde Dios dice, como le dijo a Jesús, este es mi hijo amado en cual yo tengo complacencia. Esta es mi hija que no se queja en medio de la dificultad. Esta es mi hijo que no se queja en medio de toda situación adversa. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso. Y el proceso trae la victoria. No hay victoria si no hay proceso. Entonces, ¿por qué? Yo aprendí de una persona que me enseñó mucho, que quizás vea este programa, y un día entendí y me dijo, Dios no es Dios de sucesos, Él es Dios de procesos, y eso a mí se me quedó grabado. Porque siempre nosotros no nos hemos detenido a ver y a pensar que en el proceso Dios nos está hablando, porque Dios habla en medio de las circunstancias, ahí Dios nos habla. Un día mi hijo me decía, cuando yo empecé con mi proceso, que más adelantito vamos a hablar de lo mío, mi hijo me decía, le digo yo, pero es que yo oro, yo hablo con Dios y todo, y me dice, mami, pero Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de lo que la gente llama coincidencia, porque sabemos que en Dios no hay coincidencia en nuestra vida, en Dios no hay coincidencia en ninguna situación. Todo lo que si nosotros ponemos las cosas en manos de Dios, entonces Dios nos va guiando, aunque no escuchemos su voz, pero somos obedientes. Hay que ser obediente, y eso es una forma de agradar el corazón de Dios. Pero si estamos lloriqueando, ay, me duele aquí, ay, me pasó esto, ay, la situación económica, va a venir esterilidad de todas formas, porque esos procesos no los vamos a brincar. Dios dice, le dijo al pueblo, tienes que pasar por el desierto. ¿Y por qué duró 40 años? Por quejoso. Porque Dios estaba haciendo milagros todos los días, igual que nosotros en nuestra vida, y nos estamos quejando. Tenemos agua para bañarnos potable y nos quejamos. Tenemos el aire para respirar y nos quejamos. Tenemos el sol y para que se nos desarrolle la vitamina que desarrolla el sol más a los niños, y nos quejamos. O sea, vivimos lloriqueando como el pueblo de Israel. Pero no estamos viendo que Dios está haciendo los milagros todos los días en nuestra vida, solo del hecho de tener una noche de descanso. Hay mucha gente en esta Costa Rica y en el mundo que no tiene una noche de descanso por cualquier situación que está viviendo. ¿Por qué? Porque tal vez tienen una cama calientita, una almohada bien rica y de todo, pero la circunstancia le está robando el no descansar, porque no está viendo el milagro de Dios en su vida. Hay milagros de Dios todos los días, lo que pasa es que el ser humano solo quiere ver los milagros de Lázaro. Levántate, quiten el todo y ya. No, Dios hace milagros en nosotros todos los días. Solo el hecho de levantarnos, solo el hecho de abrir los ojos, solo el hecho de saber que tenemos por lo menos el huevo y el pan, cualquier cosa que tengamos, gracias Señor. Y algo que yo aprendí en el proceso fue darle gracias a Dios en todo, en medio de mi dolor, en medio de mi situación, porque cuando uno pasa por una situación de estas, yo siempre digo, una pastilla le quita a usted un dolor, pero el dolor del corazón, del alma,
no se lo quitan un medicamento, solamente Dios. Entonces yo aprendí a ser agradecida con Dios y yo me retorcía de mi dolor y yo le decía, gracias Señor por este dolor. Gracias Señor por esta situación. Gracias Señor por los hijos que me diste. Gracias Señor. Y uno a veces no valora hasta que ve situaciones. Yo ahora en este proceso entendí y valoré mucho lo que Dios, haberme Dios dado a mí la bendición de ser madre de 7, porque uno se me murió, el mayor. Yo no valoraba a que, o sea, el gran milagro de la vida que Dios me daba a mí con 6 hijos, haber bendecido mi vientre. Cuando yo veo situaciones de gente que, o sea, no tengo cómo agradecerle haberme dado 6 hijos. Y yo le digo a todo el mundo, y una vez alguien me dijo a mí, ay María, no mienta. Dice, uno no tiene los mejores hijos del mundo. Le digo, yo sí. Le digo, yo tengo los mejores hijos del mundo. Porque yo no tengo hijos perfectos. Tengo los mejores hijos del mundo. Porque eso no quiere decir que mis hijos no hagan y no deshagan. Pero yo tengo los mejores hijos del mundo. Yo soy agradecida con Dios por los hijos que me dio. Y por la sabiduría que Dios me dio para educarlos. Porque solo Dios le da sabiduría a uno para educar los hijos. Amén, así es, qué bueno, ¿verdad? Poder ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como decía María, todos los días podemos ver bendiciones. El poder levantarnos, el poder ver, el poder escuchar, el poder caminar, el poder hablar, son muchas las bendiciones. Vamos a leerte una palabra que está aquí en Jeremías. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Véala, la segunda vez que le hablaba. ¿Y a dónde estaba Jeremías? Dice aquí, estaba preso. Estaba preso en el patio de la cárcel a causa de la palabra de Dios. Y dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Y qué le dijo? Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Porque escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Pero aún así Dios le estaba diciendo a Jeremías, en medio de todo eso, clama a mí y yo te voy a responder. Y vea la promesa que le dio el Señor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, los limpiaré de toda maldad y perdonaré sus pecados. Es que Dios trabaja, como decía María, en todas las áreas de nuestra vida. No solo, tal vez te puede quitar un dolor, una medicina, pero lo de adentro, solo Él lo puede hacer. Puede hacer las dos cosas, ¿verdad? Jamie, ¿qué me dice Jamie de este versículo? De hecho, sí, se trabajan las dos áreas. Pero todo, como sabemos, son procesos y son el agotar las dos vías, porque muchas veces nos vamos a dejar todo que muy espirituales, pero dejemos que también Dios dejó la medicina y el tener esa constancia, el ser fortalecidos tanto espiritualmente como en el conocimiento. Como decía mi mamá, nosotros los 6 hijos tuvimos que muchas veces reunirnos y decir qué vamos a hacer, cómo nos vamos a mover. Y esto es importante porque hoy tal vez fuimos los hijos, tal vez otros han dicho, fue mi hermana, fue mi vecino, fue mi primo, fue X persona, los amigos de la iglesia, los que me ayudaron en mi proceso. Entonces, pero Dios siempre va a mandar ángeles. Siempre va a mandar a sus adecuados, a los que Él ya puso, a los idóneos, a los que Él necesita que te ayuden, porque al igual hubo una hermana de mi madre que estuvo tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los 6 trabajábamos. Entonces muchas veces no podíamos ir al hospital con ella, muchas veces no podíamos estar en seguimiento de pastillas, de qué le dijo el doctor, de qué va a hacer, de cómo lo va a hacer, y simplemente ella nos traía la información y se tomaban las decisiones. Entonces, aquí es saber
que tenemos tanto que trabajar nosotros, poner nuestra parte, hacer nuestra parte, porque Dios ya hizo la de Él y Él ya lo estableció. Y ya está escrito. Sí, así es, qué tremendo, de verdad, todo lo que está hablando Jamie, porque en realidad Dios pone ángeles. Cuando estamos pasando situaciones en el camino, en este camino, en esta vida en que estamos, debemos de saber ver esos ángeles, esas personas que tal vez no son ángeles hablando, ¿verdad?, invisibles, sino ángeles visibles, personas que Dios nos pone para ayudarnos en esos procesos que pasamos, en esas situaciones duras que pasamos todos los seres humanos, pasamos por cosas diferentes. Entonces, para seguir con el tema que queremos indicarte, queremos que tu corazón sea lleno de confianza en Dios, de esa determinancia para que procedas hasta la meta que Dios tiene para ti en tu vida, a pesar de lo que estés pasando. Entonces voy a pedirle a María que voy a hablar con su testimonio. Voy a hablar un poquito porque como el tiempo nos gana, entonces no me puedo extender, ¿verdad? Uh-huh. Pero voy a hablarle a esas mujeres que van al médico y el doctor les dice, su mamá padeció de cáncer y murió. Les voy a contar, la mía sí murió de cáncer a los 27 años con 10 hijos. Pero yo un día hablaba con mi hermana y yo le decía, cuando a mí el doctor me preguntaba, ¿en su familia quiénes murieron de cáncer? Yo por dentro decía, Señor, yo tengo que contestar, pero no lo voy a tomar para mí, porque yo soy una nueva raza, yo tengo una nueva sangre y es la sangre de Jesús. Y como me enseñó a mí el maestro que ya no está en la presencia de Dios, Roberto Bonilla, usted no tiene que encargar con nada de sus ancestros. Los ama, los respeta, los honra, pero no quiere ni sus pobrezas ni sus enfermedades. Y si tenían plata, Dios le va a dar lo que usted necesita. Y yo aprendí mucho. Entonces, cuando a mí el doctor me decía, su mamá murió de cáncer, ¿quién es de cáncer? Sí, mi tía, mi papá y mi mamá. Y por dentro yo decía, pero yo no, porque yo no tengo por qué morir de cáncer. Porque entonces todas mis hermanas que tengo, somos 6, y tendrían que morir de cáncer. Pero Dios en su palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Dios dice que cuando llegamos a Él, Él no llevó en la cruz, Él llevó en sus espaldas, dice Isaías 53, dice que Él fue en sus espaldas y fue clavado en la cruz, todas sus enfermedades, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras circunstancias, todos nuestros llantos, todo por aquello que nosotros íbamos a pasar, porque Él sabía que íbamos a pasar para ser procesados. Él la llevó en sus espaldas y las sacrificó en la cruz. O sea, vamos a pasar por el desierto, pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, obviamente que yo no dije, ay, sí, doctor, usted no, yo me estapé a llorar, uno es humano, pero Dios está ahí. Dios está ahí para fortalecer, para alimentar, para que nosotros escuchemos las voces de Él, no las extrañas. Ah, tu mamá murió de cáncer, vas a morir de cáncer. Y les voy a decir algo, cuando yo era una niña, la enfermera que era amiga de mi mamá, siempre cuando veníamos creciendo, yo quedé 11 años y mi mamá murió de cáncer a los 27. Entonces siempre esa enfermera que nos veía, el pueblo era pequeño, decía, tienen que cuidarse porque su mamá murió de cáncer y entonces ustedes, en otras palabras, van a tener el cáncer o van a morir del cáncer. Yo como no sabía del eterno todavía y no sabía de las cosas que uno podía arrastrarse y creía esas cosas, pues yo no le daba pelota, como dicen. Pero cuando yo llegué al Señor, yo decía, Señor, porque mi mamá murió de cáncer, yo no tengo que morir de cáncer. Entonces yo les voy a decir en esta hora a todas esas mujeres que viven teniendo temores porque sus ancestros murieron de cáncer, ustedes no tienen por qué aceptar eso y decir, entonces yo voy a morir de cáncer. No escuche las voces extrañas, escuche la voz de Dios, y la voz de Dios dice, por mis llagas no fuiste curada. A veces la traducción no está muy bien, fuiste sanada, porque los médicos curan, pero Dios sana. Los médicos hacen lo que ellos pueden, porque para eso estudiaron, y Dios les dio todo lo que les dio para que nos pudieran atender. Pero el que sana es Dios. Y yo les voy a decir algo un poquito desde el principio. Entonces,
el doctor me dice, les voy a contar un poquito de antes. Mi hija me llevó 14 años, 20 años antes, donde el médico, y me dice, el doctor, venga para revisarle ese cáncer. Y yo le dije, yo cancelo. Y me dice el doctor muy sabio, porque nosotros a veces somos muy ignorantes en la palabra. Y me dice, ¿con cuál tarjeta usted va a cancelar? ¿Con la Promérica, con la del Nacional o con la no sé con cuál tarjeta va a cancelar usted el cáncer? Y entonces eso se me quedó a mí muy grabado. Y digo yo, o sea, sí, porque uno no puede ser negligente. Pasaron esos años y yo duré 5 años sin hacerme exámenes. Y cuando fui a hacerme los exámenes ya tenía el cáncer. Fui una negligente que en ese momento no tenía nada y pasaron 5 años y no me examiné nada. Yo me sentí culpable por haber obtenido el cáncer. Pero más adelante que les hablo, el psicólogo que me atendió, que fue bueno, pues me ayudó a salir de ahí, pero pues obviamente el psicólogo de nosotros se llama Jesucristo. Usa a las personas para que nosotros salgamos adelante. Entonces, ya me vino el cáncer, ya me diagnosticaron el cáncer, ya lloré de todo, sufrí, lloré en el momento y de todo. Las 2 primeras personas que yo les dije que tenía cáncer fue al apóstol Bonilla y a mi hermana, que empezó desde el principio hasta ayer, que fue la última cita que ella fue conmigo, porque cita sigo teniendo. Pero yo le quiero decir a esas mujeres y enfatizo, lloren y desahóguense y todo, pero luego Dios dice, ven que yo enjugaré tus lágrimas. No crea que porque su mamá murió de cáncer, usted va a morir de cáncer. Mi mamá murió de cáncer, pero yo no morí de cáncer, el Eterno me sanó, gloria a Dios. Usó a los médicos, está bien, gracias Señor por ellos, pero el Señor a mí me sanó de cáncer y le voy a decir por qué, porque a mí la doctora del México me mandó para la casa, después de haber recibido todo el tratamiento, pero Dios envía ángeles, porque estamos escuchando la voz de Dios. Entonces vino y en una semana el Eterno movió la atmósfera y me envió a Guatemala a hacerme un tratamiento. Y por la misericordia de Dios, por su grandeza, por su bondad, por su voluntad, porque aún nosotros siendo infieles, Él es fiel, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, Él siempre está de nuestro lado, Él solo ocupa de nosotros la obediencia y la fe. Él quiere que le creamos, y la palabra dice en Isaías que Jesucristo cargó nuestras enfermedades, que nosotros fuimos sanados, que nosotros tenemos que creerle, que nosotros tenemos que obedecerle. Yo lloré, claro que lloré, yo sufrí, claro que sufrí viendo a mis hijos, claro, sufriendo, los vi sufrir a ellos por mí, pero uno también tiene que pararse en la brecha y decir, yo un día dije, el apóstol está orando, la familia del apóstol, toda la iglesia, mi familia, los que son creyentes y aún la gente que no es creyente y de todo, pero un día dije yo, aún con mi dolor, no. Yo también soy la primera que tengo que levantarme a orar por esta enfermedad. Y mis 2 hijos me dijeron, yo reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús, que no sé qué. Y un día mi hijo me dijo, mami, no ore así porque está orando mal. Y le digo, ¿cómo que usted me va a decir a mí que yo estoy orando mal si tengo 10, 12 años de vivir orando y haciendo cosas y usted me viene a decir, mami, dele gracias a Dios por la enfermedad? Aunque no fue Él el que se la trajo, dele gracias a Dios por la enfermedad. Y yo empecé a cambiar mi estilo de oración. Y entonces me acordé que hay un versículo que dice que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Que ninguna hoja se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces entendí que estaba pasando un proceso. Entonces entendí que Dios quería llevarme a mí a ver en dónde mis ancestros o yo había transgredido la ley. ¿Para qué? Dios me estaba dando una oportunidad a mí y a mi familia de ponernos a cuentas, porque a veces pensamos que porque vamos a la iglesia, porque somos muy cristianos y todo, nosotros no transgredimos la ley. Claro que la transgredimos, somos humanos. Y Dios dice que pecamos. Entonces, yo empecé a orar de una forma diferente y el Señor me empezó a mostrar a mí las cosas por las cuales yo tenía que pedirle a Dios el arrepentimiento, recibirlo y ponerme a cuentas con Él. Y yo 12 años de ser cristiana, obvio, voy a ser claro, no estaba adulterando ni haciendo esas cosas, no, pero cosas que mis ancestros hicieron, que estaba afectando a mi familia y me estaba afectando a mí. Por eso digo, usted mujer, si a usted le dicen que tiene un cáncer, llore y patalee y todo lo que quiera, yo lo hice, pero no se quede ahí,
porque su mamá o quien fuera murió de cáncer, usted no tiene que tener ese temor de decir, ay, me voy a morir de cáncer, ay, porque mi mamá, no, párese en la brecha y empiece a orar, empiece a declarar la palabra y empiece a aceptar su sufrimiento con amor, porque eso es lo que Dios quiere. La tristeza no le agrada a Dios. Podemos estar tristes, podemos sufrir, pero con amor. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y nos amó primero. Y nosotros tenemos que amarlo a Él por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia que estemos pasando. Señor, gracias. Y desnudarnos delante de Él. Señor, yo me duele todo esto y todo y no sé qué hacer, pero gracias, Señor, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y en quién he puesto mi esperanza. Amén, así es. Así que tú que nos estás escuchando, quien quiera que tú seas, como te llames, en cualquier país donde nos veas, lo que queremos es que entiendas que todos pasamos situaciones. En el caso de María, bueno, fue una situación de cáncer, pero Dios en su gran amor y misericordia, Dios la ayudó, porque a ella, ya la doctora le había dicho, como quien dice, como muchas veces, ¿verdad? Que los doctores dicen, bueno, hasta aquí llegamos, y mandan a la gente para la casa, de que dicen, bueno, no, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, hubo una oportunidad más que Dios le dio, ¿verdad? Y ella pudo ir a Guatemala a un tratamiento también diferente, pero como ella está explicando, que los doctores a veces, bueno, curan hasta cierto punto, pero Dios es el que hace el poder, o sea, el proceso más grande, lo más grande que hace Dios ya es traer una sanidad completa, porque Dios sana el cuerpo, pero también puede sanar el alma, también puede sanar el espíritu, como estaba explicando ella, que a través de esa enfermedad, Dios no enferma, porque Él sana, pero Él se aprovecha de la situación, porque a través de eso ella pudo descubrir cosas por las cuales ella tenía que pedir perdón, por las cuales tenía que clamar al Señor para que su familia también estuviera a cuentas con el Señor. Entonces, si estás pasando por un proceso de estos, pues haz como María y dile, Dios, enséñame a orar. Tal vez he orado de una manera, pero tal vez tú quieres que yo ore de otra forma. Y a través de eso te vas a acercar más al Señor y vas a poder avanzar en el diseño que Dios tiene para ti, porque Dios va a usar eso también para que le busques más, porque a veces nosotros cuando estamos sanos, todo está bien, pues vamos a la iglesia y cantamos y todo, pero no estamos así sometidos completamente. Entonces Dios usa muchas veces las situaciones que pasamos porque en medio de esos procesos nos tiramos de cabeza. Hablando no solo físicamente, sino espiritualmente, nos volvemos completamente al Señor y escudriñamos nuestra vida y le pedimos perdón por algo, como decía el salmista David, escudriña mi corazón y ve si hay dentro de mí camino de perversidad, que tal vez yo no lo he notado, porque como decía María, tal vez a veces nosotros decimos, cometen pecado los que están en adulterio, los que están en esto, en otro, pero nosotros también como hijos de Dios cometemos pecados, tal vez no pecados muy escandalosos, pero sí tenemos nuestras cosas que en cualquier momento tenemos que rendirle cuenta al Señor, y el Señor usa todo eso para corregirnos. Así que recibe esta palabra como una bendición de parte de Dios para tu vida. Y no, ahora que al final del programa vamos a orar porque sabemos que Dios ha hecho grandes milagros en muchas personas, de las cuales nos han escrito, y también personas que nos han pedido oración o que han ido a las congregaciones y se ha orado por ellas, y sabemos que Dios sana. ¿Verdad, Jamie? ¿Qué nos puede decir de todo esto? Correcto, porque hay algo muy vital que mencionabas ahí, que dice que a veces estamos conscientes de que solo Dios nos va a castigar por esos famosos pecados escandalosos. Pero ¿qué pasa de lo que habla la Biblia? Y nos habla muy claro cuando Él dice, y lo que no haces que yo te mandé a hacer. Ajá, sí. No es solo lo que hacemos. No es solo lo malo que hacemos. ¿Qué pasa con lo que no hacemos como hijos de Dios? Ajá. Y tal vez no te estoy diciendo que vayas a un parque con 3, 7 parlantes, porque por sus frutos los conoceremos.
¿Qué tal el hablar menos, usar un lenguaje más adecuado en un trabajo? ¿Qué tal el vestir bien en un trabajo? ¿Qué tal el ser esas personas de diferente testimonio en un trabajo? O en donde nos desarrollemos, en nuestra casa, con nuestra familia, marcar ese fruto, esa diferencia, ese no somos iguales, no comemos de esa misma simiente. Y que muchos quieran aparecerlo atractivo, pero no soy de esa simiente. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Entonces muchas veces es que decimos, es que yo no adultero, es que yo no hago esto, es que yo no me emborracho, es que yo no ando de esquina en esquina. Pero ¿y lo que no hacemos? Sí. Que eso es lo que pasa. Y también había algo que quería mencionar. Es cierto que Dios a veces el proceso de mi madre fue un proceso fuerte, pero no crean muchas veces, porque tal vez el proceso de mi madre, y que digan, es que ella necesitaba ser formada en un área, tal vez Dios la usó a ella para que otras personas a su alrededor también fuéramos formados y entendiéramos muchas cosas legales de nuestra Biblia, de nuestro Padre Celestial, que teníamos que poner en práctica. ¿Para qué? Porque viene una descendencia atrás que no es bueno que la viva. Porque yo no sé qué habrán pactado ni mis abuelos ni mis tatarabuelos. Yo soy nueva criatura en Cristo y yo lo creo. Pero yo tengo que seguir esa ruta y esa vía. Entonces, esa es la idea. Que como fue mi madre y marcó eso, pero tenía que formar al resto también. Porque como dice mi madre, todos somos de bendición. Tal vez todos no estaremos involucrados, tal vez no todos estaremos sujetos al mismo ritmo, y a veces pasa. Y no crean, a veces uno se lleva sustos. Recuerdo que una vez, para contarlo rápido, estábamos en la recta final, nos faltaba un último examen para ver qué había pasado, y estábamos en una oración en la congregación, y recuerdo que estaba mi hermana, mi mamá y yo sentadas. Cuando veo que el siervo que estaba ministrando se acerca donde mi mamá, y como nos faltaba un examen, y yo veía a mi mamá en esos días que yo decía, pero es que la veo decaída, está decaída, no come, está aquí. Yo le decía a mi hermana, y mi hermana nada más decía, vamos a ver qué dice el examen, hay que esperar al lunes, por decirlo así. El fin de semana se acerca el siervo y dice, tu proceso ya ha terminado. Vea, yo bajé la cabeza, y esto pasa, porque nos pasa a los cristianos muchas veces. Y yo dije, ay, Dios mío, ya te la llevaste. Y yo bajé la cabeza y yo dije, ya te la llevaste, porque lo primero que se nos viene a la mente es lo peor. Mi hermana de una vez me pegó y le hago yo, Gabriela, es que le está diciendo que ya terminó, ¿qué le va a decir mañana el doctor en el examen? Y me hace, tenga fe, oremos. Y nos pusimos a orar y todo y a creer, pero tal vez humanamente siempre se nos van a venir esas ideas. Pero lo bueno es eso, estar unidos, ser fortalecidos, buscar, no solo médicos, fortaleza entre amigos, entre miembros de la congregación, líderes, ser alimentados. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza puede flaquear. Pero recuerde que Dios nos manda a alimentarnos, a nutrirnos, a que otros en sus tiempos de gloria nos nutran a los que tal vez estemos en desiertos. Porque después nos va a tocar, seremos nosotros los fuertes y los otros los débiles. Y gloria a Dios, todo salió muy bien, y mi hermana me decía, ves, no se la llevó, como decías, pero fue lo primero que tal vez se me pudo ocurrir en ese momento. Sí. O sea, es un proceso de todo, y un aprendizaje ante todo. Sí, a veces nosotros no entendemos, pero Dios a través de todo nos enseña. Así que las preciosas personas que nos están escuchando, ya sea que tú vayas a una iglesia cristiana, evangélica, o puedes ser una persona católica, de otras religiones. Sí, que nos esté viendo, o personas adventistas, personas que van a diferentes religiones, diferentes disciplinas. Pero lo más importante es que hoy, sea cual sea la congregación donde vayas, que te acerques a Dios en este día. Que tú me digas, no, pero si yo siempre he estado cerca de Dios, pero un acercamiento más íntimo con el Señor, donde podamos entregarnos completamente y decirle, Dios, he sabido de ti, me han hablado de ti, he tenido mi religión, he ido a mi iglesia, que cualquiera que sea, pero quiero acercarme más íntimamente contigo. Quiero que tú seas verdaderamente un amigo íntimo, y yo ser ese amigo íntimo para ti. Y vas a ver qué lindo. Es muy bueno, porque yo una vez dije, estoy cansada que me lo cuenten. Quiero saber y disfrutarlo.
Y ahí es cuando Dios más se goza, porque como Él dijo, dejó a su Espíritu Santo y Él te va a respaldar. Él te va a ayudar y te va a enseñar quién es y cómo trabaja. Incluso cuando estés caminando y vayas, puedes ir hablando, dialogando, porque uno dice, es que el pastor, el padre, el sacerdote, el cura, me cuenta cómo es, pero a veces es bueno saber quién es. Sí, conocerlo a él personalmente. Así que María. Bueno, yo voy a dar unos versículos rápidos, no los voy a leer, solo voy a decirles de qué Dios me habló. Y en realidad siempre Dios, siempre que yo leía la palabra, me daba una palabra a Él, me mandaba una palabra a la gente que oraba por mí, y siempre yo agarraba esa palabra, la oraba y la creía. Jeremías nos habla en 33 días del que nos levantemos en un clamor, nos responde el Eterno con una promesa, Él nos da una promesa de sanidad y de todo lo que dice 33:6. En Hechos nos dice que por la fe en su nombre, Él nos da la completa sanidad. Yo ahorita no estoy dudando de que el doctor en el próximo examen que tengo ahora en marzo me diga, vea, doña María, tal cosa. No, yo estoy creyendo lo que Dios hizo, lo hizo completo. En Lucas 7:7 Él habla de la fe. El centurión tuvo una fe que maravilló al Señor y el Señor sanó, porque la fe es la que agrada a Dios. Dios dice que es imposible agradarlo a Él sin fe. El Salmo 118 yo siempre lo declaraba, dice que su mano es valentía, hace proezas, hace milagros. Ahí nos habla de vivir en Él, con Él y para Él. En Santiago dice que nosotros tenemos que hacer rectificación. A mí rectificación de nuestros errores. Este versículo a mí me impactó mucho porque Santiago habla y dice, ponernos a cuentas en nuestros pecados, y luego, yo estoy parafraseando, y luego Él traerá sanidad. Dice que oremos y que pidamos perdón, que rectifiquemos, nos habla de la rectificación de nuestros errores y luego Él traerá la sanidad, porque primero viene la salvación, hermanos, amigos y todos los que nos escuchan. Primero tenemos que clamar por la salvación, por el perdón, por el arrepentimiento, y luego viene la sanidad. No podemos orar por sanidad si antes nosotros no pedimos perdón al Eterno, porque primero dice la palabra que hay que pedir perdón, y dice que oremos para que Él nos traiga la sanidad. Y como ya conocemos Isaías dice que por sus llagas nosotros no fuimos curados, el que cura es el médico, fuimos sanados, nos sanó de todo. Yo he vivido una experiencia mayor con esto, porque aquí se nos iría más tiempo, no puedo extenderme, pero si yo les contara, a mí la doctora del México me mandó para la casa, literalmente. Yo agarré a mis hijos y lloré en el sillón con ellos, derramamos lágrimas, pero dentro de mi corazón había una luz, una fe, y yo seguí luchando, yo seguí creyendo. Yo les digo a todos los que nos están escuchando, la fe mueve montañas. La fe en Dios es agradable delante de Él, porque la fe es de Dios en nosotros. Todos tenemos fe en algo, pero la fe de Dios genuina, auténtica, esa emuná está en nosotros, porque es un depósito de Dios en nosotros para que vivamos y gocemos y crezcamos reposadamente, es en Él. Creámosle a Dios en todo. Si usted está pasando una circunstancia, si usted está pasando una esterilidad, cualquier esterilidad, póngale el nombre que usted esté pasando, económica, financiera, de salud, una circunstancia de trabajo, de cualquier esterilidad en la que usted esté pasando, déjeme decirle que ese es un desierto en el cual usted va a pasar y su proceso va a ser en victoria. Créale a Dios, nada más. Sí, así es. Así que hoy te motivamos, te fortalecemos con esta palabra para que creamos más al Señor, para que nuestra fe crezca y escudriña la palabra del Señor. Toma toda esta palabra que María te ha hablado, te ha dicho, y estúdiala, llénate el corazón y la mente con esta palabra y verdaderamente apropiate de esta promesa de sanidad, que Dios es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Amén. Y hoy queremos pedirle a Jamie que en este momento pueda invitar a las personas para que, si están alejadas del Señor o aún si van a alguna iglesia, pero creen que necesitan un acercamiento más grande, que se acerquen más al Señor hoy. La famosa oración Ok, esto es, ya que mi profesión así lo dice, yo lo voy a alinear a la palabra. Es como cuando yo pido un derecho, pero ¿cómo me es válido ese derecho aquí en Costa Rica? Si soy nacional, ¿verdad? Si soy costarricense. ¿Cómo me van a valer mis derechos
si yo soy de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo se van a hacer válidos esos derechos? Porque dice que todos somos criaturas de Él, todos fuimos creados por Él. Él fue el que sopló ese aliento de vida en el vientre de nosotros. Entonces, en el vientre de nuestra madre. Disculpen. Entonces, si yo reconozco, si ya el Padre me reconoció, pero yo como hija tengo que reconocer a mi Padre para poder hacer valer todos esos bendiciones, todas esas promesas, todos esos derechos, y póngale el nombre de acuerdo a lo que usted esté más convencido y creyente, y usted diga y se quiera apropiar de una palabra, de un versículo. Yo lo invito entonces para que usted reconozca a ese Señor, a ese Padre, a ese Espíritu Santo que Él dejó de consolador aquí en la tierra, para que cuando usted tenga esa libertad, ese acercamiento, ese derecho de decir, Padre, yo ya te reconocí, yo soy tu hija, pueda esa libertad de pedir perdón, porque lo va a tener, pero antes debemos reconocer a nuestro Padre. Así que la hago muy breve. Padre, y lo decimos así. Sí, Padre. Hoy, ante todo, te doy las gracias. Señor. Gracias porque si esto llegó a mi oído, fue Señor. porque un día ya estaba escrito. Y hoy es un día de gloria. Hoy es un Padre día de Santo. victoria. Hoy es un Damos día donde los gracias, cielos Dios. fueron abiertos. Te Y tú bendecimos. prestaste tu oído y tu misericordia llegó a mi vida. Sí, Hoy Señor. levanto mis manos en acción de Alabado gracias, seas, Padre. pidiéndote perdón por todo lo que he hecho y aún lo que no hice y debía haber hecho. Pero hoy vengo reconociéndote como Padre, Padre de mi vida, Padre de todo lo que yo haga y emprenda. El dueño, Señor, de mi corazón, el que tiene todo el derecho, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y hoy yo lo creo, lo confieso, lo declaro. Y de ahora en adelante, Señor, llévame al lugar como tú nos mandas a congregarnos, donde tú quieres que yo dé ese fruto, para ser alimentada, alimentado, para dar ese fruto. Y que tenga desde ahora en adelante esa relación todos los días contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre. Amén. Así que si has hecho esta oración, si has hablado con Dios en este momento, ten la seguridad de que Dios ha oído esa oración, de que el Señor está ahí contigo, de que Él te va a ayudar y que, como decía Jamie, es un derecho. Obtenemos un derecho porque Dios es un Dios legal. Y desde el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón y le hablamos a Él, Él apunta todo y Él dice, esta persona me está reconociendo. Entonces estamos adquiriendo derechos para proclamar sus promesas, derechos para poder decir, ahora sí, Dios, no solo soy tu creación, sino que también soy tu hijo y soy tu hija. Y Él apunta ahí en el libro, ese libro precioso que tiene en el cielo. Y queremos saludar a muchas personas que nos han escrito. A Flori Jiménez, a Marlene, a Elena Cruz, a Jessica, a Randall, a Yoleni Araya Navarro y a la pastora Susana también, y a tantas otras personas que nos han escrito durante el día y que nos han enviado sus peticiones. A Gabriela, la pastora Gabriela Carvajal, que nos pidió que oráramos por su hijo, por un trabajo. Amén. Y tantas personas que nos piden trabajo para sus hijos, Así sea. trabajo para sus nietos, Así liberación sea. para sus nietos de drogas, del alcoholismo, de situaciones, dice, que están viviendo terribles en los hogares, cosas tremendas, y que las cuales ellos no ven la solución. Los padres no ven cómo poder ayudar a sus hijos. Pero si tú eres padre y estás ahí, o tú eres una madre, una abuelita, que está desesperada porque dice, ya no hallo cómo aconsejar a mi nieto, no hallo cómo aconsejarlo, ya no hallo qué decirle. Pero ¿sabes qué? Dios hoy te da la sabiduría. Amén. El Señor hoy
te da palabra, te da fuerzas para seguir creyendo y para declarar que viene un tiempo de liberación para tu nieto, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Tu nieto va a ser libre por tus oraciones, abuelita que me estás escuchando. Él será libre. No desmayes en esa oración. No desmayes, mamá, papá, que estás ahí orando para que tu hijo cambie, para que tu hija sea libre, para que tu hija sea sana. Si estás orando por una hija que la tienes ahí con una situación en el hospital, Dios está oyendo. Amén. Dios te está escuchando y te vamos a seguir apoyando. Envíenos siempre sus peticiones, que nosotros somos un grupo grande, que oramos por las personas que nos escriben. Así que no tengas miedo ni temor. Y para ya ir terminando, voy a pedirle a María que ore por todas esas personas que están enfermas. Amén. Yo voy a decirles algo a todas las personas que están pasando situaciones, muy breve antes de orar. Solamente levante sus manos, alabe la misericordia de Dios, adórele a Él, porque Dios dice: entrad en mis puertas con alabanza, prorrumpid mis puertas con acción de gracia. Si usted tiene un hijo drogadicto, dele gracias a Dios. Si usted tiene una enfermedad, dele gracias a Dios. Si usted no tiene trabajo, dele gracias a Dios, porque la gratitud Dios la revierte en bendición, porque dice que la tristeza se acepta, el sufrimiento se acepta con amor, porque el poder de Dios es el que lo va a sacar a usted de ahí, nadie más. Y agradeciendo a Dios es como nosotros revertimos y somos delante de Dios aceptos en el amado, dice Dios. Solamente usted tal vez dirá: pero esta señora, esta mujer que está diciendo, no pidamos, demos gracias a Dios, agradezcamos y tengamos contentamiento con lo que ya tenemos, y Dios añadirá todas las cosas. Dice que si buscamos su reino, Él va a añadir todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas de su gloria, y son inmensas, inimaginables. Las riquezas de Dios son grandes para nosotros, sus bendiciones van a caer en cualquier momento. Solamente dé gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada niño, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hombre que está sin trabajo. Te doy gracias, Señor, por cada mujer que está enferma. Te doy gracias, Señor, Dios de la gloria, por las bendiciones que has abierto tu ventana, Señor. Padre, veremos tu misericordia, veremos tu mano obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo. Padre, abre las ventanas de los cielos, Señor, Dios de la gloria, y bendice a estas mujeres, bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Padre, los que están sin trabajo, Padre, tu palabra dice y no miente, Señor Dios, que tú no desamparas la obra de tus manos, y que la obra de tus manos tú no desamparas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, Padre, Espíritu Santo, Dios de la gloria, Espíritu Santo, te ruego, Padre, en esta mañana, en esta noche, Señor, Dios de la gloria, que te reveles al corazón de tus hijos, de tu pueblo, Señor, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor Dios, declarar tu palabra todos los días, Señor, palabra de sanidad, Señor, palabra de entendimiento, palabra de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu poder, Señor, sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada anciano, Señor, Dios de la gloria. Abre los cielos, Señor Dios, abre las ventanas de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo santo. Oramos por la sanidad de los cuerpos, Señor, y del alma, Señor. Oramos, Señor, para que abra las ventanas de los cielos y traigas el trabajo, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada necesidad, Señor, de tus hijos, Señor Dios, en este día, Padre, que tú los bendigas en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Fortalece tu mano, Señor Dios, sobre las cabezas de tu pueblo, de tus hijos, Señor, obrando milagros, mujeres tu palabra dice, Señor, como hombres de gloria, nosotros como oramos, hombres Señor, de poder, tu nombre líderes de hogar, con el amor y el temor de Jehová, en bendito el sea tu nombre nombre, de Señor Dios, que nos porque permitas así lo hará, bendecir, en el Señor, que nos nombre de permites Jesús. clamar, Gracias, Señor, en el Jesús. nombre de Jesús, Padre del Alabado cielo, sea, gracias así te lo doy. creemos. Bendito Señor. sea, Señor, amén y Porque si amén. dos se pusieran de acuerdo, Gracias, Señor. Gracias, Dios, bendito y eterno. Te bendecimos en esta tarde y
Te esperamos en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Gracias, Jamie. Gracias, María. Gracias por la invitación. Por la invitación. Bendito sea el Eterno por habernos traído hasta este lugar. Hasta luego. Gracias a todos y Nos que Dios vemos. los bendiga. Que el Eterno los ama. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.